Bien, vamos a hablar un poco sobre los fundamentos del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Ya es importante conocerlo. Bien, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. ¿Ya qué es? Básicamente, ya este sistema tiene a su cargo, nos dice, la integración funcional y territorial, tanto de la política, normas e instrumentos de gestión, así como las funciones públicas y relación de coordinación de las instituciones del Estado, sociedad civil, todo en materia ambiental. Ya este sistema se constituye sobre instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios, ya, y los organismos públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel nacional. Bien, todos ellos que ejercen competencias y funciones sobre el ambiente y los recursos naturales, así como los sistemas regionales de gestión ambiental y los locales, ya estos a cargo, ¿no?, de los gobiernos regionales y los provinciales y distritales, contando con la participación también del sector privado y la sociedad civil. ¿Ya? Todo el Sistema Nacional de Gestión Ambiental ya está conformado por los siguientes sistemas funcionales. Bien, los veíamos, ¿no?, en la anterior clase. Igualmente, el Sistema Nacional de Áreas Naturales, ¿no?, el SINAMPE, el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que lo tocaremos hoy, el Sistema Nacional de Información Ambiental, el SINIA, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el SINEFA, y el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Bien, cada uno, ¿no? Hablábamos la anterior, la anterior semana, quiénes eran, ¿no?, los entes rectores, ¿no?, del CINIA, conjuntamente con el CIA, pues teníamos el ente rector, ¿no?, a través del Ministerio del Ambiente, el CINEFA, ¿no?, como evaluación y fiscalización ambiental, al OEF, ¿no? Ambos sistemas, tanto del CIA como del CINEFA, tienen una correlación directa, ¿no? El Sistema Nacional, ¿no?, de Gestión de Recursos Hídricos, que está la Autoridad Nacional del Agua, y el SINAMPE, ¿no?, a través del CERNA. Bien, todos ellos enmarcados en el cumplimiento de nuestra política nacional del ambiente. Estos muchachos es muy importante que conozcan cómo se encuentra conformado, ya bajo qué sistema se encuentra conformado el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Acá. Vemos un pequeño video. Asegurar la protección del ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales es esencial para el desarrollo de un país. Por eso, en el Perú, funciona el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. ¿Qué es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental? Es el conjunto de la política, los procedimientos, mecanismos e instrumentos mediante los cuales se organizan y desarrollan las funciones, competencias y compromisos ambientales en el país. Su finalidad es garantizar el cumplimiento de la Política Nacional del Ambiente para permitir reducir las superposiciones, omisiones o vacíos entre las instituciones del Estado. ¿Quiénes conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental? Todos lo conformamos: el Ministerio del Ambiente como ente rector, las instituciones estatales de los 3 niveles de gobierno con competencias en materia ambiental y la gestión de los recursos naturales, quienes a su vez se articulan con el sector privado y la sociedad civil. En su funcionamiento, el sistema tiene 2 dimensiones, la sectorial y la territorial. La dimensión sectorial se refiere a las competencias que tienen los sectores en materia ambiental y que se implementan en los 3 niveles de gobierno, mientras que la dimensión territorial se refiere a la interdependencia entre las competencias ambientales de gobiernos regionales y locales. El sistema está conformado por el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, el Sistema Nacional de Información Ambiental, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Además, se
vincula con otros sistemas funcionales que gestionan los recursos naturales. El sistema también considera temas transversales, cuyo desarrollo es necesario para el cumplimiento de los compromisos internacionales del Perú. Estos son los residuos sólidos, cambio climático, diversidad biológica, calidad ambiental, entre otros. ¿Qué son los sistemas regionales y locales de gestión ambiental? Son las estructuras a nivel regional y local de la gestión ambiental, integrados por entidades que ejercen competencias ambientales en dichos territorios, del sector privado y sociedad civil, a través de las comisiones ambientales regionales y locales, que a su vez son instancias de coordinación y concertación de la política ambiental en sus ámbitos correspondientes. ¿Cómo funciona el Sistema Nacional de Gestión Ambiental? Mediante la aplicación de los diversos instrumentos de gestión, como los de planificación, promoción, prevención, control, corrección, información, financiamiento, participación y fiscalización, entre otros, los que permiten implementar la Política Nacional del Ambiente. La política es un conjunto de lineamientos de cumplimiento obligatorio en materia ambiental, que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas. A través del Plan y Agenda Nacional de Acción Ambiental, se fijan las metas de corto, mediano y largo plazo para su cumplimiento. Tal como hemos visto, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental engloba una diversidad de instrumentos, sistemas y mecanismos para que todos los que lo conforman y la sociedad en su conjunto podamos involucrarnos y participar en la gestión ambiental del Perú. Gobierno del Perú. El Perú primero. Bien, chicos, hablamos sobre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Ya, continuamos. Y buenas noches a los que se vienen integrando. Ya. Miren, la ley del CEIA, la 27446, ¿sí? Se dio en el año 2001. Bien, en el año 2001. Y recién 8 años después, ya el 2009, bien, bueno, bajo su modificatoria que tuvo la primera en 2008, se reglamenta la ley. Ya, se reglamenta. Sí, hizo una modificatoria, se tuvo ya recién en el año 2018. Bien, y la ley salió incluso antes de la ley marco, ¿no? Del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y antes de nuestra Ley General del Ambiente. Bien. El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental nos dice que es un sistema único y coordinado, transversal a todos los sectores. Ya sus objetivos es el identificar, prevenir, supervisar y corregir anticipadamente los impactos ambientales negativos, bien, significativos de los proyectos de inversión, planes, programas, etcétera. Ya planes, políticas, programas. El CEIA busca, nos dice que la regulación en materia de certificación ambiental sea no solo transversal, sino que efectúe en condición de igualdad para los sectores y entidades de los gobiernos regionales y locales. Bien, bueno, el proceso de evaluación, bueno, lo realiza el SENACE y las autoridades competentes, ¿no? ¿Quiénes son esas autoridades competentes? Los ministerios, gobiernos regionales y locales, ¿no? Son ellos ya quien conducen, ¿no? Todo el proceso de evaluación de impacto ambiental a través de la categorización, revisión y aprobación de los estudios ambientales, ¿ya? ¿Bajo qué principios, bien, bajo qué principios se establece la ley del CEIA? Más allá de los que comparte los principios de la Ley General del Ambiente, la 28611, también incluye ya el principio de indivisibilidad. Ya nos indica, ¿no?, que la evaluación del impacto ambiental se realiza de manera integral e integrada sobre políticas, planes, programas y proyectos. ¿Ya? Correspondiendo de manera indivisa a todos los componentes de los mismos. Bien. Principio de participación nos indica que se promueve la intervención informada y responsable de todos los interesados, ya en el proceso de la evaluación, ya del impacto ambiental. El principio de complementariedad ya nos indica, ¿no?, que el Estado debe asegurar la coherencia y complementariedad en el ejercicio
de las funciones públicas relacionadas con el sello. Igualmente, con el principio de eficiencia, nos dice, ¿no? Es la capacidad del uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo determinado, ¿no? En ese sentido, las decisiones que se adopten en el marco de la SEIA deben mantener la debida proporcionalidad entre las medidas que se determinen y los objetivos que se deben lograr. Igualmente, el principio de eficacia, donde implica la capacidad para ser ambientalmente viables, tanto las políticas, planes, programas y proyectos de inversión. Bien, el principio de responsabilidad compartida, ¿no? Donde el Estado y los inversionistas privados, organismos no gubernamentales, población, organizaciones ciudadanos en alianza estratégica, unen esfuerzos para la gestión ambiental y efectiva implementación del sistema. Bien, ¿a quiénes lo conforman? Ya, principalmente el Ministerio del Ambiente, ¿no? Como organismo rector, ya ya es quien dicta normas y establece procedimientos relacionados con esto. Y sí, coordina con las entidades públicas su aplicación responsable de correcto funcionamiento y las autoridades competentes. ¿Ya cuáles son las autoridades competentes? Más allá de los gobiernos regionales y locales, bien, los sectores nacionales, ¿no? Cuando nos indica, son los ministerios, básicamente. Bien, los ministerios. Los organismos o los opinadores técnicos, ya principalmente tenemos al Servicio Nacional de Áreas Naturales y a la Autoridad Nacional del Agua. ¿Ya? También tenemos otros opinadores técnicos, ¿ya? Está, por ejemplo, a veces opina Cultura, a veces también opina CERFOR, a veces también mandan aquí más, a Cultura, CERFOR, Autoridad Nacional, Áreas Naturales Protegidas. Ya dependiendo también del ámbito del proyecto, ya hay otros sectores también, ¿sí? Pero los que tienen, digamos, una mayor, por así decir, peso, ¿no? En la decisión de la certificación ambiental son estos dos, ya Ana y Serna, ¿sí? Porque si uno de ellos, ¿no? Al otorgar su opinión sobre el proyecto, indicando que no es viable, ¿no? Por el impacto significativo, negativo que pueda generar, ¿no? En el recurso hídrico, y ya la autoridad competente que está realizando ese estudio de impacto ambiental simplemente deniega, ¿no? Deniega el estudio de impacto ambiental. Claro que eso va con todo un procedimiento, ¿no? Eh, a ver, aquí ahí todavía, compañeros, ingresando. Bien, y bueno, también la conforman, ¿no? Las entidades de fiscalización ambiental, ¿ya? Y son a través de estas entidades, ¿sí? Donde tanto el CINEFA como el CIA se relacionan. Bien, acá. El CINEFA, que es básicamente lo que es supervisión fiscalización ambiental, no es cuando da inicio ya a la ejecución del proyecto, quien ha tenido ya, digamos, la viabilidad o certificación ambiental, ¿no? Y acá el titular del proyecto, al tener la certificación ambiental, tiene la obligatoriedad de cumplir con esos compromisos ambientales que expresa su estudio de impacto ambiental, ¿no? Al momento de ejecutar el proyecto. ¿Y quién verifica, ¿no? Que el titular del proyecto esté ejecutando todos los compromisos ambientales? Son las entidades de fiscalización ambiental correspondientes, ¿no? Entonces aquí se relaciona con el sello, ¿ya? Y también, bueno, están las autoridades o entidades, perdón, autorizadas para elaborar los estudios de impacto ambiental, ¿no? Las consultoras ambientales, los titulares de proyecto y la sociedad civil. Bien. A ver,
¿Quiénes participan? Acá están los demás opinadores técnicos también, ¿no? Aparte del CERNAN y del CEIA, ya tenemos, sí puede opinar igualmente el Instituto Nacional de Investigación Glaciares y Ecosistemas de Montaña, bien, dependiendo del ámbito del proyecto, ¿ya? O Sinermin, CERFOR, ya, Senami, más que todo por el aporte que da, ¿no? Para la elaboración de las líneas base. Bien, el Instituto del Mar del Perú, ya, el Instituto Peruano de Energía Nuclear, igualmente el Instituto de Investigaciones de Amazonía, ya, a las autoridades sectoriales, ¿no? Nacionales. Acá me olvida corregir acá respecto al ministerio. Ya ahora es Ministerio de Desarrollo Agrario, ya es el MIDATI. Ya, Ministerio de Energía y Minas, Defensa, Producción, Salud, Transporte, Vivienda, Comercio Exterior. Ya acá se agrega, ¿no? Lo que vimos la anterior vez, el Ministerio de Educación, igualmente el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Cultura igualmente también está involucrado. ¿Ya? Los gobiernos regionales y los gobiernos locales municipales. ¿Ya? Vamos a revisar, ya vamos a revisar la ley 27446, nuestra ley del Sistema Nacional, ya de evaluación de impacto ambiental, ya básicamente estos 4 artículos. Ya, estos 4 artículos son los que me interesa que conozcan. Ya, a ver, veamos. Permítanme. Voy a buscar la ley del sistema nacional. Muy bien, ya nos indica el artículo 3, ya obligatoriedad de la certificación ambiental. Ya esto es ya de la ley. Ya, a ver, acá creo que lo he repetido. Sí, lo he repetido. Eso no va. Dice acá, porque va con la ley y el reglamento. Ya, ley y reglamento. A ver, artículo 3 de la ley. Sí, buscamos el artículo 3. Ya, dentro del paquete de información que les envía el correo electrónico, esta está dentro del, está la ley esta, que incluye las modificatorias, las dos modificatorias. ¿Sí? ¿Qué nos indica? Dice el artículo 3. Obligatoriedad de la certificación ambiental. Miren, atentos chicos, esto es importante. Miren, no podrá iniciarse la ejecución de proyectos, ¿ya? Ni, ni actividades de servicios y comercios referidos en el artículo 2 y ninguna, a ver, perdón, pero ¿cómo está yendo esto? Ya, perdón, ya, no podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios, comercios referidos, ya, en el artículo ninguna autoridad nacional, sectorial, regional, local podrá aprobarlas, ya, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan ya previamente con la certificación ambiental, ya, contenida, ¿no? La resolución expedida por la respectiva autoridad competente. Sí, ningún, ya ninguna ejecución del proyecto. ¿Sí? Obligatoriedad de la certificación ambiental, ¿ya? Pero esa obligatoriedad, claro que está ligada a ciertas condiciones, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante. Sí, igualmente, ya el artículo 4, que nos indica clasificación de proyectos de acuerdo al riesgo ambiental, ¿ya? ¿Qué nos indica? ¿No? Los proyectos de inversión sujetos al CEIA, esto lo resaltamos, ¿ya? Cuyos componentes o titulares solicitan la respectiva, ¿no? Debe ser clasificados de acuerdo al riesgo ambiental, ¿no? ¿Cuáles son esas categorías? Categoría 1, declaración de impacto ambiental. Categoría 2, estudio de impacto ambiental semidetallado. Y categoría 3, estudio de impacto ambiental detallado. ¿Ya?
¿A qué hace referencia cada uno de ellos? Que los días generan impactos leves, que los semidetallados, impactos moderados, y los detallados ya son impactos altos, ¿no? Significativos. Bien, acá hay un concepto y nos habla de riesgo ambiental. ¿Qué es el riesgo, muchachos? Díganme, a ver, ¿qué es el riesgo? Mientras busco información. Sí, Víctor. Ingeniero, buenas noches. Riesgo podría ser la definición de la peligro se materialice y genere un impacto, en este caso positivo en el ambiente. Víctor, perdón, está entrecortado. Repíteme, por favor. Perdón, ingeniero, mencionaba que riesgo se podría referir a la probabilidad que un peligro se materialice generando un impacto positivo o negativo en el ambiente. Ya, ahí me hablas de probabilidad, muy bien. De que un peligro se materialice, ¿no? A ver, vamos a anotar esta palabrita. Probabilidad, ya, probabilidad. ¿Sí? Y hablamos de un concepto, que uno es riesgo y otro que es impacto, ¿ya? A ver, ¿dónde está acá? Riesgo como la probabilidad, ¿no? De que un peligro, de que ocurra algo, ¿no? A veces, a ver, si les muestro, veíamos el concepto de la anterior clase, que era aspecto de impacto ambiental, ¿no? Y lo tomábamos de la norma ISO, ¿sí? De la norma ISO, ya de los términos. Bien, para recordar, ¿no? Veíamos aspecto ambiental como elemento de las actividades, ¿no? Que interactuaban con el medio ambiente. Veamos el concepto de impacto ambiental, ya como cambio en el medio ambiente, ¿sí? Pero ¿cómo lo define riesgo? ISO, ¿cómo define riesgo? Aquí está. Lo define como efecto de la incertidumbre, ¿no? Efecto de la incertidumbre. Nos dicen, un efecto es una desviación del esperado, ya sea positivo o negativo. Ya la incertidumbre, el estado parcial o incluso parcial de eficiencia de información, ¿no? Ya, relacionada con la comprensión, conocimiento, su consecuencia y su probabilidad, aquí está, ¿no? Lo que mencionaba. Ya, efecto de la incertidumbre es algo que no sé si va a pasar o no, ya que podría pasar. Esa probabilidad de ocurrencia. Ya qué tan probable es, ya qué tan probable es, ya de que pueda manifestarse, ¿no? Un determinado evento, positivo o negativo. Ya, pero, pero, si lo vemos con el concepto de impacto, ya, el impacto ambiental ya es algo, ya que se ha manifestado, y es un cambio explícito, ¿sí? Referente a la interrelación que tienen los aspectos ambientales de mis actividades con el medio ambiente, ¿ya? Por ello es que acá quiero que vean bien la diferencia, ¿sí? De que el factor, claro, claro, sí, no, no hay problema, a ver, si es que no tienen sus cortes, si es que no les ha llegado la información, por favor, no hay problema, pueden pasar su correo por el chat, ¿ya? Miren, la ley, ¿ya? La ley hace mención al riesgo ambiental, ¿ya? Y acá
definen, ¿no? El riesgo ambiental según a los impactos ambientales que va a generar. ¿Ya? Acá tengan cuidado en que, ¿ya? En que a veces tenemos la noción, ¿no? De querer agarrar la ley a pie de la letra, ¿no? Pero acá es un poco que la ley da a mayor interpretación, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente porque yo como riesgo le entiendo como esa probabilidad que vaya a ocurrir, sí que vaya a ocurrir. Pero el impacto ambiental es algo que ya ocurrió, sí, que ya ocurrió, ¿ya? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué da por qué les doy por qué expreso que quiero que diferencien tanto lo que es riesgo ambiental y lo que es impacto ambiental? ¿Ya? ¿Cómo expreso, digamos, un riesgo, un ejemplo de riesgo? O mejor, un ejemplo de impacto ambiental, chicos, a ver, díganme, mientras sigo buscando información. Un ejemplo de impacto ambiental, cualquier. A ver, fuga de lixiviados. Ajá, a ver, esto lo voy a poner de diferente forma, ¿ya? Para que podamos entender. Aquí voy a poner aspecto ambiental e impacto ambiental. ¿Ya? Y bueno, al ladito. mm, mm, para agregar, traducir, dividir, seleccionar. Bueno, ¿ah? Ya, lo ponemos ahí. Ah, ah, para que puedan ver. ¿Ya? Aspecto ambiental, impacto ambiental y riesgo ambiental. ¿Ya? A ver, su compañero me indica fuga de lixiviados con impacto ambiental. No, es como aspecto ambiental. Lixiviados, no sé, de residuos, qué sé yo, ¿ya? Los lixiviados, ¿qué impacto ambiental generaría? Entonces sigo buscando información. Los lixiviados, chicos, lixiviados. A ver, si buscamos en internet, lixiviados. Me voy a compartir más. Lixiviados, ¿no? No de lixiviados, corregidos son. En los botaderos, ¿no es cierto? En los botaderos habrán visto, ¿no? Si es que visitaron en algún momento, ¿no? Los lixiviados por la descomposición de la materia orgánica generan, ¿no? Como un líquido negro, así bien putrefacto, ya que contamina suelo, aire, agua, ¿ya? ¿No? Ya les he dicho el impacto. ¿Qué impacto genera? Aquí. ¿Ah?
Contaminación ambiental, digamos del suelo, ¿verdad? Del suelo, ¿sí? Lixiviados, ¿ya? Ah, otro aspecto ambiental, material particulado, ¿ya? Otro aspecto ambiental, lo que generamos, residuos sólidos, ¿ya? ¿Ya? ¿Sí? Miren, miren, ¿ya? Material particulado, no el polvo, ¿no es cierto? Vulgarmente polvo, ¿no? ¿Qué impacto ambiental genera, chicos? Material particulado. Contaminación del aire, muy bien. Gas, no, gracias. Contaminación del aire, ya lo veo. ¿Sí? Uno de los impactos, ¿sí? Contaminación del aire, ¿sí? Contaminación del aire. Ya, ¿qué más? Residuos sólidos. Un impacto ambiental, chicos, de los residuos sólidos. Tengo residuos sólidos, ¿no? Esta imagen acá. Pueden visualizarla, ¿no es cierto? Estoy compartiendo esta pantalla. Ah, ya. Desde acá, ¿no? Dice, ¿no? Dice cuándo es. Debe ser hace poco, no, del 2021, pero ya. Dice, esta noche 25 de diciembre, ¿no? Por las celebraciones de fiestas, de todo el consumismo que generamos, ¿no? En Nochebuena, Navidad. ¿Qué impacto ambiental está generando acá? Mis residuos sólidos son el aspecto ambiental, ¿no? Elemento en mis actividades. Ya ahorita está interaccionando con nuestro medio ambiente, ¿sí? Por lo que está provocando un impacto ambiental. ¿Qué impacto ambiental es ese? Visual, nos dice, paisajístico, ya, ¿vale? Muy bien, consideramos. ¿No? Puede ser alteración, ¿no? Alteración del paisaje, ¿ya? Alteración del paisaje urbano, urbana, ¿ya? Mire, mire, ¿ya? Veamos el concepto. Cambio, ¿ya? Cambio, cambio, alteración de mi medio ambiente a consecuencia de mis aspectos ambientales. ¿Ah? Y riesgo, lo toma como efecto de la incertidumbre.
su consecuencia, su probabilidad. Si verifico la guía de impactos que nos establece el Ministerio del Ambiente, ya, riesgo ambiental lo define como, ¿no?, probabilidad de ocurrencia de una afectación. Probabilidad de que ocurra una afectación, ¿ya?, sobre los ecosistemas, los ambientes. Y si vemos el concepto acá arriba de impacto ambiental, ya, que establece igualmente la guía del ministerio, alteración positiva o negativa, ya, alteración positiva o negativa. Bien, yo cuando evalúo, mi, este, mi estudio de impacto ambiental referente a las actividades que voy a ejecutar, yo ejecuto una matriz de impactos ambientales, ¿ya? Y está en base a lo que me dice acá la norma, ¿no? A la clasificación de proyectos, que es si son impactos ambientales negativos leves, si son moderados o si son altos, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que a lo que hace referencia acá al riesgo ambiental, ¿ya?, es una por decir así, inadecuada, creo, utilización del término por parte de la norma. Ahí que debería modificarlo, ¿ya? Porque el riesgo ambiental, ¿ya?, es esa probabilidad de que ocurra. Yo evalúo esa probabilidad de ocurrir. ¿Cómo expresaría un riesgo ambiental por lixiviados? Por ejemplo, ¿ya? Probabilidad, básicamente, por ejemplo, ¿no? Con estas palabritas siempre, ¿no? Posible contaminación del suelo, ¿ya? Si yo expreso, si por el simple hecho de poner esta palabra posible, ya, posible contaminación, ya, ahí estoy viendo, ya, como riesgo ambiental, como parte de mi aspecto ambiental, ya. ¿Qué posibilidad existe de que contamine ese lixiviado? Tenga una probabilidad alta, media, baja, referente a qué variable, ¿ya? Pero es muy diferente cuando yo expreso, ya, cuando yo expreso, pero es como impacto ambiental, posible alteración del clima. Cuando evalúen, ya, cuando realicen su matriz de impacto ambiental, ya tengan cuidado de expresar los términos como riesgo o como impacto ambiental, ¿ya? Ustedes pueden ver, ¿no? Ya los residuos sólidos que genera tal proyecto, de repente va a, a posible alteración del paisaje urbano. Si eso lo pone en su matriz de impacto ambiental, va a ser como una observación, ya, por parte de la autoridad que está revisando el estudio, al decir que usted está evaluando impactos ambientales, no está evaluando riesgos ambientales. Por eso es que la importancia de poder expresar adecuadamente sus impactos, ¿ya? Y tengan en cuenta lo que dice también allí, ¿no?, del Ministerio del Ambiente, ¿ya? Porque acá bien claro también lo dice, ¿no? Como probabilidad de ocurrencia de una probabilidad de que ocurra, ¿ya? Muy, sí, eso es importante, que conozcan, ¿ya? Clasificación, nos quedamos con los días detallados según a los impactos negativos leves, ¿ya? Pero siempre tengan en cuenta el concepto que le da ese riesgo ambiental, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro artículo es importante? Los criterios de protección ambiental. Artículos. B, ¿ya? Ahora, dicen, ¿no? ¿Cómo se, gran parte van a leer, ya van a ver
Ya como que los proyectos no se clasifican en días, en detallados, dependiendo de los criterios de protección ambiental, ¿no? ¿Qué tanto mi proyecto de inversión puede afectar a esos criterios? ¿Cuáles son esos criterios? Está el criterio de protección a la salud de las personas, ¿no? ¿Qué tanto sé si mi proyecto va a afectar o no a la salud de las personas, va a beneficiar, les va a perjudicar, etcétera, etcétera? Criterios de calidad ambiental, ¿no? Si mi proyecto va a alterar o va a mejorar mi calidad de aire, agua, suelo, ¿sí? La protección de los recursos naturales, ¿sí? Si mi proyecto va a ser reincidente y impacto ambiental en el agua, suelo, si va a ser necesario que utilice la fuente de agua de río que va a pasar por la población para que pueda ejecutar mi proyecto, ¿sí? Igualmente, ¿no? La protección de las áreas naturales protegidas, ¿ya? Si mi proyecto está dentro de la zona de amortiguamiento, dentro del área natural protegida, y si está dentro del área natural protegida, mi proyecto será viable, no viable, referente al plan maestro del área de la ANP, ¿ya? Igualmente la protección de la diversidad biológica, ¿no? Ecosistemas, especies, ya así como bienes y servicios ambientales, ¿no? Algo que está tomando mayor relevancia últimamente. ¿Sí? Protección de los sistemas y estilos de vida de las comunidades, protección de los espacios urbanos, ¿sí? Protección del patrimonio arqueológico, ya histórico, arquitectónico, monumentos, los demás que surgen en la política nacional, ¿ya? Estos criterios de protección ambiental son importantes que conozcan al momento también de cuando estén evaluando su sistema ambiental, cómo están afectando estos criterios, ¿ya? ¿Qué más? El contenido de los estudios ambientales, el artículo, ¿sí? Les estoy mostrando artículos ya que les va a ser más útiles, ¿ya? Para nosotros que evaluamos estudios de impacto ambiental. Ya evaluamos o realizamos. Contenido de los estudios ambientales. ¿Sí? Nos dicen, ¿no? De conformidad con lo que establezca el reglamento y los términos de referencia que en caso se aprueben, ya hay que ver, ¿no? Ya deberían contener los instrumentos de gestión ambiental. Los estudios de impacto ambiental como mínimo deben contemplar uno, la descripción de la acción propuesta, ¿no? La descripción de mi proyecto de ejecutar, ¿sí? Y los antecedentes. Antecedentes se refiere a cómo se encuentra actualmente, ¿ya? Y su área de influencia, ¿ya? Identificación y caracterización. Acá hay dos términos diferentes, ¿ya? A ver si lo vemos. Identificación, uno identifico, otro caracterizo, ¿ya? De las implicaciones y los impactos ambientales negativos, ¿ya? Durante las fases de duración del proyecto. ¿Bien? ¿Qué más? La estrategia de manejo ambiental, ¿no? O la definición de metas ambientales, según el caso de tal manejo, plan de contingencias, plan de compensación, plan de abandono. El plan de participación ciudadana, los planes de seguimiento, vigilancia y control, la valorización económica del impacto, un resumen ejecutivo y otros que determine la autoridad competente. ¿Ya? A este contenido ya aplica, ya siempre y cuando de repente hay proyectos ya cuya autoridad competente aún no define términos de referencia. ¿Ya? Y lo vemos en el... Ya lo vamos a ver, ¿ya? ¿Qué contenido debe tener? ¿Ya? Este impacto, ¿ya? Eso es referente, ¿ya? Estos cuatro, ¿ya? ¿O no? De la ley. De reglamento, vemos el artículo 18. Sí, artículo 18. Políticas, planes, programas y proyectos que se someten a evaluación ambiental. Sí, se sujetan, ¿no? ¿Quiénes son estos proyectos? ¿No es cierto? Básicamente, los nuevos proyectos de inversión pública, privada o capital mixto, que sean susceptibles de generar impactos ambientales negativos, los cuales se encuentran señalados
Acá ya vemos, ¿no? El listado de inclusión de los proyectos de inversión. ¿Sí? Comprendidos en el anexo 2 del... Modificaciones, ampliaciones o diversificación de los proyectos señalados en el inciso anterior, ¿no? ¿Ya? Y proyectos que se reubiquen o se trasladen, ¿ya? Hay políticas, planes, programas, ¿sí? Políticas, planes y programas. Ah, no es objeto ya del diplomado, ¿sí? Pero para que conozcan ya las políticas, planes y programas, básicamente se evalúan no mediante un estudio de impacto ambiental, sino mediante una evaluación ambiental estratégica, ¿ya? La famosa EAE, ¿ya? Y quien otorga, ¿no? Esa igual certificación ambiental o evaluación ambiental estratégica, en este caso es el Ministerio del Ambiente. Nosotros nos abocamos a lo que son proyectos de la certificación. ¿Ya? Miren, sujetos a proceso de evaluación, nuevos proyectos, modificaciones, ampliaciones, proyectos que se reubiquen, básicamente todos los proyectos requieren un proceso de evaluación ambiental. ¿Ya? Requieren un proceso de evaluación ambiental. Veamos, artículo 21. ¿Ya? Veamos el listado de inclusión. ¿Por qué es importante que conozcan el artículo 21? Porque aquí ya hacemos mención a aquellos proyectos que están sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Ya? Ahora me dice, ¿quién me dice? ¿No? El Ministerio del Ambiente en coordinación con las autoridades competentes. ¿Quiénes son las autoridades competentes? Los ministerios, gobierno regional, local. Ya, de los proyectos de inversión, ya, y ya, revisarán, ya, y precisará el listado de inclusión de los proyectos de inversión sujetos al CIA, ya. Para este efecto, el MINAN convocará, ¿sí? Vimos, ¿no es cierto? La anterior clase les mostraba las resoluciones ministeriales. La primera, ¿no? Fue la 157-2011, ¿no? Donde aprueba la primera actualización de lista de proyectos, ¿ya? Donde estos proyectos, sí que me muestran, ¿no? Por sectores, por agricultura, turismo, defensa, ¿ya? Ya, este tipo de proyectos, por ejemplo, ¿no? Actividad turística en Mar Río Lao, qué sé yo, defensa, ¿no? Infraestructura de defensa costera, ¿no? Son proyectos que están incluidos en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto, ¿ya? Así lo establece el reglamento de la ley, ¿ya? Actualización. Y así, el Ministerio del Ambiente fue pues, sacando, ¿no? Durante los años se revisaron, ¿no? La normativa, diferentes resoluciones, ¿no? Por ejemplo, está la 383 del 2016, ¿sí? Donde en este caso para el sector saneamiento, ¿no? Bien, represamiento de agua para potabilización, proyectos integrales para poblaciones mayores a 15.000, ya, proyectos integrales de agua y saneamiento, y ahorita vamos a ver a qué hace referencia, 15.000, ¿qué pasa si tengo un proyecto menor a 15.000? ¿Qué tengo que hacer? Ajá, ¿ya? Por ejemplo, salió del 2016, ¿no? Razón por la cual el reglamento de protección ambiental del Ministerio de Vivienda tuvo que actualizar, ¿ya? Lo vemos en un momento. ¿Qué más? Actualización. Artículo 23. ¿Qué nos dice el artículo 23 del reglamento de la ley? Proyectos, actividades, obras y otros no vendidos en el sello. Ya también lo vimos. Aquellos proyectos. ¿Qué pasa si mi proyecto no está dentro del listado? ¿Ya? ¿Qué dice? Ya, esto sí lo vamos a ver. ¿No? Dice, sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, las normas especiales, los proyectos, actividades, obras y demás que no están comprendidos en el SEA, deben ser desarrollados, ¿ya? De conformidad con el marco legal vigente. Ya, debiendo el titular del proyecto, ¿ya? Cumplir todas las normas generales emitidas para el manejo de residuos sólidos, agua, fluentes, emisión, ruidos, suelos, conservación, patrimonio cultural, zonificación, construcción, etc. ¿Ya? Eso.
¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Si revisamos, ¿no es cierto?, los otros artículos, ¿no? Yo ahí les decía, por ejemplo, contenido acá, políticas, plan del artículo 18, ¿no es cierto? Si revisaba el artículo 18, prácticamente todos los proyectos se encuentran sujetos a proceso de evaluación ambiental, ¿ya? Pero aquí hay dos aspectos. ¿Ya? Uno, aquellos que se encuentran, ¿no?, sujetos al CEIA, por lo que le corresponde una certificación ambiental, y aquellos que no están comprendidos en el CEIA, no les corresponde certificación ambiental, pero deben cumplir esto, lo que expresa el artículo 23 de nuestra ley. Deben cumplir las normas generales emitidas para el manejo de residuos sólidos, aguas, efluentes, emisiones. Es decir, que para aquellos proyectos que no están comprendidos en el CEIA, igualmente tengo que efectuar mi estudio de impacto ambiental, ¿ya? Aunque no siga ese procedimiento administrativo de la certificación ambiental, ¿ya? ¿Qué más? Artículo 36. ¿Qué nos indica el artículo 36? Ajá. Bueno, esto es ya una reglamentación de las categorías que mencionábamos, ¿no?, en la ley. ¿Sí? Clasificación de los proyectos. Si los proyectos públicos o privados que están sujetos al CEIA deben ser clasificados por las autoridades competentes. ¿Ya? Recuerden, las autoridades competentes son los ministerios. ¿Ya? Uno en declaración de impacto ambiental, ya los famosos días. ¿Sí? Impactos negativos leves. Eso es fácil. ¿Ya? Lo difícil es cuando vamos a evaluar. ¿Ya? Ya llegaremos a ese punto. Categoría 2, semidetallado. ¿Ya? Categoría 3, detallado. Bien. Y la clasificación anticipada del artículo 39. Y es algo que vamos a hablar mucho. ¿Qué nos dice? Clasificación anticipada y términos de referencia para proyectos con características comunes. Ya la anterior clase les comentaba, ¿no? Nos indica, ¿no?, el artículo 39 del reglamento de la ley, que las autoridades competentes, ¿quiénes son? Los ministerios, podrán emitir normas para clasificar anticipadamente proyectos de inversión. ¿Y cuál es esa clasificación? Esto justamente. Días, semidetallados, detallados. ¿Ya? Y aprobar términos de referencia para proyectos que presenten características comunes o similares. ¿Ya? De acuerdo con la idea del artículo 9. ¿Ya? Es decir, que los ministerios, a través, ¿no?, de sus direcciones, ¿no?, en general de asuntos ambientales, ¿no?, establecen, ¿no?, pueden clasificar anticipadamente. Miren, la ley les da esa potestad, ¿ya?, de poder clasificar anticipadamente aquellos proyectos similares o comunes, ya sea en declaración de impacto ambiental, semidetallados o detallados. ¿Ya? Eso, muchachos, esos artículos son importantes que conozcan porque son los que más se aplican para estudios de impacto. ¿Ya? Ahora, ¿no?, lo vemos en general. Una evaluación de impacto ambiental, ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué es? Nos dicen, ¿no? Es un proceso participativo, técnico-administrativo, destinado a aprender. Ya, los estudios de impacto ambiental, véanlo, es un instrumento de prevención. ¿Ya? Es un instrumento de prevención. ¿Ya? Para minimizar, corregir o mitigar. Acá también hay 4 términos. ¿Sí? E informar acerca de los potenciales impactos ambientales negativos que pudieran desviarse políticas, planes, programas y proyectos, ¿no? Y veíamos la clasificación. Declaración de impacto ambiental, detallados, ¿no? Detallados, y las evaluaciones ambientales estratégicas, ¿no? Las categorías. ¿Sí? Veamos un video de la clasificación de los proyectos. En el ABC del SENACE explicaremos sobre la clasificación de los proyectos de inversión.
En el Perú, todos los proyectos de inversión deben obtener una certificación ambiental antes del inicio de actividades para asegurar que se realice en equilibrio con la naturaleza y el entorno social. Por ello, mediante la clasificación ambiental de proyectos, se establece la categoría a la cual pertenecen según los posibles impactos ambientales que puedan generar. Categoría 1. En esta categoría se encuentran los proyectos que generan impactos ambientales negativos leves y le corresponde una declaración de impacto ambiental. Categoría 2. Se encuentran los proyectos que generan impactos ambientales negativos moderados y le corresponde un estudio de impacto ambiental semidetallado. Categoría 3. Se encuentran los proyectos de inversión que generan impactos ambientales negativos altos y les corresponde un estudio de impacto ambiental detallado. Pero, ¿cómo sabemos a qué categoría pertenece un proyecto de inversión? Para ello es necesario conocer a qué modalidad de clasificación ambiental pertenece el proyecto de inversión. La clasificación anticipada de actividades comunes se aplica cuando, atendiendo a las características comunes o similares de los proyectos, el Estado establece previamente en una norma la clasificación de los mismos. La evaluación preliminar EVAP se aplica cuando no existe una clasificación anticipada para un tipo de proyecto. Por ello, el titular debe presentar una EVAP al Estado para determinar la categoría del proyecto de inversión, cuya evaluación está a cargo del SENACE. El SENACE determina qué categoría corresponde a un proyecto de inversión de los subsectores electricidad, minería, hidrocarburos, agricultura, infraestructura de transportes y salud relacionado a infraestructura de residuos sólidos. Asimismo, poco a poco el SENACE irá asumiendo proyectos de otros sectores. Pero, ¿qué se toma en cuenta para la clasificación ambiental de los proyectos de inversión? Pues la clasificación de los criterios de protección ambiental, tales como la protección de la salud de las personas, la protección de la calidad ambiental, la protección de las áreas naturales protegidas, las protecciones de los sistemas de vida y comunidades, entre otros señalados en el anexo 5 del reglamento del CIA. Gobierno del Perú, muchachos. A ver, ya vamos a hacer un resumen ya de lo hablado. Ya vamos a hacer como un marco lógico que les va a ayudar a entender, ¿sí? Cómo es el proceso de evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? El proyecto de inversión, chicos, el proyecto de inversión. Según a lo que hemos visto, ¿qué dice? ¿Un proyecto de inversión requiere un estudio de impacto ambiental? ¿Sí o no? A ver, cuénteme por el chat, ¿sí o no? Facilito nada más. ¿Cualquier proyecto de inversión requiere un estudio de impacto ambiental? ¿Cualquiera? Todo estudio de impacto ambiental, ya. Todo estudio de impacto ambiental, pero todo proyecto de inversión sí requiere, ¿ya? Sí requiere, ya, todo proyecto de inversión sí requiere un estudio de impacto ambiental, ¿ya? Así lo establece la ley, según lo estamos viendo.
Igualmente, ya, cuando les digan, ingeniero, a ver, de repente alguien, no sé, señorita Yanela, por ejemplo, ¿no? Por favor, yo necesito un proyecto de saneamiento que es eh, saneamiento y básico rural, en población es mayor a 15.000, está fuera de área de nuestra provincia, todo eso le dicen, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser tu primera pregunta, Yanela, referente a cuando te digan eso? Ya, tu primera pregunta va a ser, ¿este proyecto está sujeto al SEIA? ¿Por qué? ¿Por qué nos preguntamos eso, chicos? ¿Por qué? Porque ahí vamos a determinar si mi proyecto va a requerir certificación ambiental o no. ¿Ya? Certificación ambiental. A ver, ¿ya? Para saber si está sujeto, ¿no es cierto?, al SEIA, debo revisar ese listado, ¿no es cierto?, que nos establece, ¿no?, el Ministerio del Ambiente, ya por sectores, ¿no es cierto? Y si se encuentra dentro de ese listado, es decir, que está ya, ya, que sí está sujeto al SEIA, ya. Y si está sujeto al SEIA, ya, yo sé que debe hacer certificación ambiental, pero tengo que hacerme otra pregunta. Si está sujeto al SEIA, este tiene clasificación anticipada, ¿ya? ¿Y a qué se refiere que tenga clasificación anticipada? Si es en mi proyecto de inversión, si mi proyecto de inversión, ¿ya? ¿Ya? Si tiene clasificación anticipada, es decir, que se está clasificado como declaración de impacto ambiental, semidetallado o detallado, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si no tiene clasificación ambiental? ¿Qué debemos realizar, chicos? Lo decía en el video. ¿Qué pasa si el proyecto de inversión no tiene clasificación ambiental, pero clasificación anticipada, pero está sujeto al SEIA? ¿Qué debemos realizar? ¿Qué debemos revisar? Debemos realizar una evaluación ambiental preliminar, un EVA, ¿ya? Un EVA, ¿sí? Y ya esta EVA se presenta al SENACE y el SENACE determina si el proyecto corresponde a la clase de impacto ambiental, semi-detallado, detallado, surge todo el procedimiento para que tu proyecto tenga la certificación ambiental correspondiente, ¿ya? ¿Ya? Pero ¿qué pasa si el proyecto no está sujeto al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental? Decíamos, ¿no? Ahí la norma dice, si no está sujeto, debe cumplir con las normas generales, ¿no? El manejo de agua, residuos sólidos, etc. ¿Sí? Igualmente, se debe elaborar un estudio, ¿ya?, de impacto ambiental. O el contenido mínimo del anexo 6. Este anexo 6 que nos muestra el reglamento, ahorita les muestro, también es el que nos demuestra para que podamos hacer, ¿ya?, el EVA, ¿ya? Pero no solamente hay que realizar eso. Si el proyecto está sujeto, no está sujeto al SEIA, ¿ya? La entidad, ¿sí? Lo que nos dice aquí, la entidad que aprueba el expediente técnico del proyecto debe emitir una opinión al respecto, ¿ya? Una opinión al respecto. Y les muestro un ejemplo. Antes vemos el
A ver, por acá. Para las exposiciones complementarias. Chicos, permítanme buscar. Mm, no tengo. Déjame que está acá. No, no, no. Ya, ya, sí. Ya, aquí estamos completando. No queríamos estar. Ya, este es el contenido mínimo, ¿sí? Que pueden utilizar, ¿ya? Tanto para la evaluación preliminar como para aquellos proyectos, ¿sí? Que se van a ejecutar, no están comprendidos, ¿no? En el CI. Ya, datos del titular, ¿sí? Entidad, por ejemplo, para la elaboración de DAP, ¿sí? Si es persona natural o jurídica. Descripción del proyecto, ¿no? Datos generales, nombre del proyecto, ¿sí? Ubicación, anexar características del proyecto, las etapas. No recuerden que en la anterior clase les mencionaba sobre las etapas, ¿no? O ciclo de vida del proyecto. Iba, ¿no? Desde la etapa de planificación, construcción, operación, esto aplica para todos los proyectos, ¿sí? Mantenimiento, abandono, cierre, ya, infraestructura, bueno, se menciona qué infraestructura se contempla del área de proyectos, vías de acceso, materias primas e insumos, ya, qué materias primas hay, igualmente las etapas de procesos, servicios, agua, qué consumo estimado a haber, igual de electricidad, personal, cantidad de personal que trabajará en el proyecto, efluentes residuos líquidos que vayan a generar, residuos sólidos, manejo de sustancias peligrosas, emisiones atmosféricas, generación de ruido, radiación, ¿no? Se aplica, no aplica. La línea base, ¿no? Se hace una caracterización, ¿sí? De medio físico, biótico, sociocultural, contemplar un plan de participación ciudadana, ¿ya? Siempre. Y acá también el capítulo 5 hace referencia a la descripción de los impactos ambientales, ¿ya? Por las etapas que se identifican, ¿ya?
medidas de prevención, igualmente, ¿no? De los impactos ambientales que yo voy a identificar, evaluar qué medidas de prevención, mitigación, corrección voy a efectuar. Y mis planes de seguimiento, contingencia, cronograma y presupuesto implementado. Así, está en el anexo 6 de la ley, del reglamento. ¿Ya? Igualmente, a ver, sí. De la redundancia. ¿Ya? Si mi proyecto de inversión no está sujeto al CIA, lo que menciona acá, la entidad que aprueba el expediente técnico de ese proyecto debe emitir una opinión al respecto. ¿Qué clase de opinión es? Vamos a ver. Ya vamos a ver. Les voy a mostrar un ejemplo. Esto es rápido. O si no, ¿saben qué? Mientras busco la información, ya hice, voy a estabilizar un poco mi red, ya. Vamos a tomarnos un pequeño break. Ya chicos, un pequeño break. Sí, 10 minutos. 7:27, 7:30 estamos acá. Ya, salgan, respiren un poco, tomen agua. Ya, 7:30 retomamos. Ya, mientras busco la información que les requiero, que quiero mostrarles. Ya, y continuamos con la presentación. Ya, 7:30, por favor.
agradable. Ah, no, no están atentos. Ya, continuamos. Ya, continuamos. Ya, miren. En caso se encuentren ubicados en zonas en los cuales no exista, a ver, quiero verificar. Ya, no exista, dice, infraestructura de residuos sólidos autorizada. Infraestructura de residuos sólidos autorizada, no un relleno sanitario. O empresa operadora, ¿no? Deben establecer e implementar alternativas de gestión que garanticen la adecuada valorización y disposición final de los residuos sólidos. Ah, ¿ya? ¿Cuántos, a nivel nacional, cuántos rellenos sanitarios solamente para residuos sólidos domiciliarios existen? ¿Cuántos? ¿O cuántos rellenos sanitarios de seguridad o celdas de seguridad? ¿O cuántas escombreras autorizadas, ¿no? Para residuos de construcción y demolición existen? Sí, son muy pocas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos, ¿no? O sea, acá la ley me dice, pues, como obligación, yo como generador no municipal, de repente un proyecto de construcción de carretera, ¿no? Voy a generar, o de edificación, ¿no? Voy a generar residuos de demolición o residuo de excedente por movimiento de tierra, ¿no es cierto? No, no va a botar pues al carro recolector, ¿sí? Tengo que disponer, tengo que generar una medida de control, ¿sí? De tal forma que si, por ejemplo, si voy a demoler una pista, ¿ya? Me dice, ¿no? Para demoler pista, las pistas deben estar dispuestas en escombreras autorizadas por la municipal provincial, son manejadas, ta, ta, ta. Pero el lugar del proyecto donde voy, no hay pues escombrera, apenas tienen botadero para su basura. Ah, entonces, ¿qué hago? No, acá la ley me dice, ¿no? En caso se encuentren ubicados en zonas donde cuales no existe infraestructura de residuos sólidos o empresas operadoras, que también a veces es muy complicado, ¿ya? O por el costo, pues, muchas veces no lo hacen, ¿no? Deben establecer e implementar, me dicen, debe, quien, el titular, ¿no? El proyecto debe establecer e implementar alternativas de gestión, ¿ya? Alternativas de gestión. Miren, la ley me da libertad, ¿eh? En que yo debo implementar alternativas de gestión siempre y cuando en la zona donde está el proyecto no encuentre infraestructura, ¿no? De residuos sólidos o empresas operan. ¿Ya? ¿Para qué? Para que, pero esa alternativa de gestión debe garantizar la valorización de los residuos sólidos o una adecuada disposición final, ¿ya? O una adecuada disposición final. Entonces, entonces, dentro de mi programa de manejo de residuos sólidos, debo establecer, ¿no? Esas alternativas de gestión, ¿ya? ¿Y cuáles son? Justamente, ahora lo digo, ¿no? Por ejemplo, puedo utilizar las condiciones que me da el artículo 109. A ver, pues, ya, ya. Esa alternativa de gestión, ¿no? Realmente, por ejemplo, ¿no? Para proyectos de carretera de edificación, han visto, ¿no? Que los materiales o los residuos provenientes de las excavaciones, de las demoliciones, lo llevan pues áreas, realmente, mm, para relleno, pues, ¿no? Sí, pero esas áreas, ya, esa, esa puede ser esas áreas, ya que establezcan como alternativa de gestión para disposición final de esos residuos, deben cumplir, ya, con ciertas condiciones. ¿Cuáles condiciones pueden ser? Uno, por ejemplo, ya, que esa área, que esa disposición no afecte, ¿sí? Lo que son, acá, ten en cuenta, por ejemplo, compatibilidad del uso de suelo, ya, que no genere tal vez prevención, conflictos, sí, tanto sociales, ya, igualmente,
hay que ver ya la preservación del patrimonio cultural, preservación de las áreas naturales protegidas. No voy a botar pues mis residuos, ¿no? De demolición dentro de áreas de conservación, ¿no? Arqueológicas, áreas naturales protegidas, ¿sí? Cercanía a fuentes de agua. El artículo 110 es un poco más amplio, ¿no? En ese aspecto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Las infraestructuras de disposición final de residuos sólidos deben seguir las siguientes condiciones: ubicarse en una distancia no menor a 500 metros de poblaciones. Por excepción, de acuerdo con lo que establece la autoridad, no permitir su ubicación en distancias menores sobre las bases de potenciales riesgos a la salud. No estar ubicada a distancias menores de 500 metros de fuentes de agua superficiales, ¿ya? Por excepción y de acuerdo con lo que establece la autoridad, me podrá permitir ubicar a distancias menores. No estar ubicada en zonas de pantanos, humedales, ¿no? Ecosistemas frágiles, ¿no? Los denominamos. No está ubicada en zonas con presencia de fallas geológicas, no está ubicada en zonas donde se pueden generar asentamientos, deslizamientos, ¿sí? Entonces, estos criterios, por ejemplo, que me establece tanto el artículo 110, 109, puedo tenerlos como alternativas de gestión para el caso en el proyecto, ¿no? Se encuentra dentro o fuera, ¿no? Dentro no hay infraestructura, ¿no? Autorizada para mi disposición de residuos sólidos. Ya, y eso tengo que establecerlo dentro del programa de manejo de residuos sólidos. Y por último, vemos el artículo 130, que hace referencia a las infracciones, ¿no? ¿Qué hace referencia a las infracciones? No, por ejemplo, no todo lo que les he hablado, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tengo que llevar un registro interno de cuánto genera un residuo sólido? Ah, porque si no lo genera, te vienen a fiscalizar y te pueden amontar hasta con 3 UITs, ¿no? Y si van a efectuar, ¿no? Estudios de impacto ambiental que conlleven certificación ambiental, conlleven esta medida de manejo ya dentro de sus programas de residuos sólidos. Ya, el administrado deberá, no se debe llevar un registro interno sobre el manejo de residuos sólidos, ¿no? Incluso no reportar a través del SIGERSOI la declaración, ¿no? Leve, hasta 3 UITs. No presentado reportar manifiesta el manejo de residuos sólidos peligrosos, igualmente, ¿no? Desde amonestación hasta 3 UITs, ¿no? Esto es lo que demuestra acá el artículo de infracciones, demuestra un poco más las acciones, ¿no? O las actividades que yo debo cumplir ya dentro de mi proyecto como generador no municipal. Bien, bien chicos, entonces eso sería todo de mi parte. Ya si tienen alguna consulta o duda, ya se pueden, problema, pueden preguntar. Igualmente vuelvo a reiterar, si hay estudiantes que no me han alcanzado a dar, no sé cuántos envíos. Compañero que me envió, que me entregó ahora, J. Galvez, ya te lo reenvié, ¿ya? Igualmente, a ver, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 solamente. Sí, bien, chicos. Entonces, si hay compañeros que requieran, por favor, pásenle el link. Igualmente está compartido para general. Ya cualquier, dependiendo de la programación, de repente nos vemos la siguiente semana. Si no, hasta otra oportunidad. ¿Ya? Gracias. Que tengan una buena noche. Y eso sería todo. Gracias, chicos.